Bueno, muchachos, entonces vamos a trabajar, como les estaba diciendo, algunos ejercicios de sensibilidad, algunos ejercicios de transporte. Listo. Les voy a compartir entonces la pantalla del taller que les envié. Bueno, entonces, transporte es una programación lineal con más restricciones, con más cosas, pero se hace hasta más sencillo después de que ustedes entienden programación lineal. ¿Listo? Usualmente este es el estilo. ¿Ven bien? ¿Quieren que lo ponga más grande? Yo veo bien. Ok. Entonces este es el estilo de los ejercicios que les aparece en transporte. Listo. Bueno, vamos a leer. Carpintería Metálica es una empresa que fabrica puertas en sus plantas de producción de Medellín y Bogotá. Debe llevarlas a Cartagena, Cali y Bucaramanga. La capacidad de producción mensual de la planta de Medellín es de 800 unidades. Ahí nos están diciendo capacidad de producción. Es decir, la empresa no puede producir más de eso que nos está diciendo. Listo, en la planta de Medellín son 8.000 y en la de Bogotá son 3.500 unidades. Y la demanda es lo que nos pide el consumidor que le enviemos, que son en Cartagena, Cali y Bucaramanga respectivamente de 3.250, 3.000, 2.500 y 5.200 unidades. Listo, o sea, nosotros tenemos que enviar con la capacidad de producción que tenemos que saber de qué origen o de qué planta se le va a enviar a cada uno de los destinos. Listo. Y entonces aquí nos dan una tablita con los costos. Esto es un precio, listo. Se lo voy a poner aquí en precio. Entonces nos dice, si se requiere minimizar, entonces ya sabemos que es mínimo, el costo total, cuántas unidades se deben transportar a través de cada ruta. Y si ustedes se acuerdan, yo les dije, con respecto a cuánta cantidad de precios o de costos o de cosas nos pregunten, esas van a ser las variables. Muchos me preguntaron por lo del trabajo, el fruto 1. Eso es muy parecido a la parte de transporte, porque nos dan una tablita con todos los costos y nosotros que tenemos que sacar otra tablita con las variables, que es esta que yo puse acá. Si ustedes se acuerdan, en los talleres pasados, todas las variables yo las ponía como en amarillito para que se notara más, ¿cierto? Y se notara cuáles eran lo que, en este caso, Solver nos iba a resolver, ¿cierto? Entonces tenemos nuestra tablita, que es esta misma, yo la pasé acá. Tenemos nuestra función objetivo mínima, que va a ser, entonces, igual, vamos a usar suma producto para no tener que hacer este por este, más este por este, más este por este. O sea, por eso yo les enseñé suma producto desde programación lineal, para que esto se haga más fácil, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar la matriz de precios y luego la matriz de variable. ¿Hasta ahí todos bien? Sí. Sí. Listo. Aquí yo los precios que puse acá, ¿cierto? Que aquí como que se me corrió. Esperen, si le pongo esto. Así acá. Listo. Estas son las demandas y las capacidades de producción. Listo. De Medellín, de Bogotá y de cada uno de los destinos. En programación lineal, en transporte, siempre cuando se habla de demanda, la restricción va a ser igual. Diferente a programación lineal, en el cual hacíamos mayor igual, ¿cierto? Aquí lo vamos a hacer igual, porque dependiendo de la cantidad de producción, que ese sí va a ser menor igual, ¿por qué? Porque la capacidad de producción es el máximo de cantidades o de productos o de cualquier carros, ¿cierto? De unidades que las
plantas en este caso pueden producir. Entonces en Medellín no pueden producir más de 8.000 y en Bogotá no pueden producir más de 3.500. Pero nosotros tenemos que enviarles exactamente lo que nos pidieron en Cartagena, Cali y Bucaramanga. Entonces estas restricciones van a ser igual. Se los voy a mostrar acá. Espérense, a ver. No te interrumpo. Dime, ma. Porque los videos que montaron en el CEIPA, en el campus de transporte y transbordo, en la demanda la utilizan con mayor igual. Es que sí se puede. Lo que pasa es que puede que salga diferente las variables. Si quieres lo intentamos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, este ejercicio sí es preferible que lo hagamos con igual. Cuando es programación lineal, que es el tema que vimos anteriormente, cuando habla de demanda, sí es mayor o igual. Pero lo que yo he visto de transbordo y transporte, usualmente lo hacemos con igual para que nos den las variables. Pero ahorita lo intentamos, listo. Podemos cambiar los valores. Es mejor su Eso. igual. Pues yo recomiendo, yo, Isabel, les recomiendo que lo hagan igual, pero pues vamos a ver si hay alguna diferencia, listo. Yo creo que la diferencia está es en el análisis de sensibilidad. Ahí es donde se afecta al usar el mayor o igual o el igual. Sí, pero Más que en la respuesta. aquí, Mafe, no vamos a usar análisis de sensibilidad. O sea, este es un ejercicio simple de transporte. O sea, es simple. Ah, bueno. Listo, el de Bueno. sensibilidad, los de sensibilidad es una programación lineal y te hacen unas preguntas en las cuales sí tienes que sacar análisis de sensibilidad y ahorita les voy a mostrar qué tipo de preguntas nos sacan con el cual nosotros identificamos que tenemos que hacer análisis de sensibilidad. Listo. Entonces, si ustedes se acuerdan, yo les dije que las restricciones están divididas en tres, ¿cierto? El signo, el antes del signo y el después del signo, ¿cierto? Lo mismo que yo les dije a muchos en el fruto, esto no se hace multiplicando este por este, más este por este, más este por este, no, esto solamente se hace con suma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la suma de estos dos debe dar 3.000, la suma de estos dos debe dar 2.500 y la suma de estos dos debe dar 5.200 y la suma de estos tres no puede dar más de 8.000 y la suma de estos tres no puede dar más de 3.500, ¿cierto? Entonces, yo les puse nombre a cada una de las restricciones. La restricción de Medellín, de Bogotá, de Cartagena, de Cali y de Bucaramanga, ¿cierto? Y estamos usando todos los datos que nos dieron. Estamos usando los 8.000, los 3.500, los 3.000, los 2.500 y los 5.200. Ahí, con estas 5 restricciones, los estamos usando todos. Porque no nos están dando un valor total de producción. Esa sería otra restricción, que es lo que les pasó mucho en el fruto. En el fruto nos dan que tenemos que encuestar a X cantidad de personas, eso es una restricción. La suma de todas las variables debe dar igual a el valor de personas encuestadas que nos dijeron, ¿cierto? Entonces, aquí en Medellín lo que voy a hacer primero es, voy a hacer igual suma y simplemente voy a seleccionar las 3 casillas de Medellín. Esto también se puede poner este más este más este, listo. Eso es lo que hace la función suma. Igual aquí en Bogotá, si quieren hagámoslo, este más este más este. Listo. En Cartagena simplemente es hacer suma, pero de estos dos, igual acá, y en Bucaramanga. Y entonces vamos a hacer menor o igual a 8.000, ¿cierto? La suma de Medellín tiene que ser menor o igual a 8.000. La suma de Bogotá tiene que ser menor o igual a 3.500. En Cartagena tiene que ser igual a 3.000, o bueno, lo podemos poner acá así, para que sepamos de dónde viene, ¿cierto? Igual, este. ¿Hasta acá entendieron?
Sí. Bueno, y ahora lo único que hay que hacer es Solver, ¿cierto? ¿Se acuerdan de cómo hacer Solver, de cómo activar Solver? Yo sé que hay unos con Mac que están teniendo problemas con Solver. Yo voy a hablar con los profesores a ver si hay alguno que sepa de cómo configurar bien el, el Solver en los Mac. ¿Listo? Isa, no, no existe. Yo tengo una Mac y me tocó descargar Excel. Me tocó pagar Microsoft. Pucha. Sí. ¿Saben que la universidad les da una suscripción gratis de Office 365, creo que se llama? ¿En serio? A ver, Qué bueno. porque Sí. la universidad les da una suscripción gratis para que ustedes se meten los datos de la universidad y les deja descargar todo con todas las licencias full. Perfecto, porque este me vale $99 y no es nada poquito. Sí, muy caro. Entonces, llama a la universidad o escribe para que te den, yo creo que en desarrollo a la comunidad te ayuda. Oh, Bueno, perfecto, muchísimas gracias. para los que tenemos Windows o Excel, aquí en Solver, aquí pues yo ya lo tengo organizado, pero bueno, la función objetivo es esta, ¿sí o no? Decir que es mínimo, nuestras variables van a ser estas, y espérense, entonces eliminamos y vamos a agregar nuestras variables. Estas dos tienen que ser menor o igual a estas dos, y estas tres tienen que ser igual a estas tres. Si voy muy rápido me dicen para repetir, ¿ok? Sino que quiero que nos enfoquemos más en la parte de sensibilidad. Entonces, simplex y resolver. Acá, cuando nos da este cuadrito, Juanes, por ejemplo, que me preguntó, aquí cuando nos dan los resultados de solver, aquí dice sensibilidad. ¿Listo? Isa, El análisis de sensibilidad. a mí me aparece solamente, en esos informes me aparece solo responder. Por eso es que no sé, no me aparece sensibilidad. Y lo estás haciendo con el Excel de Mac, pues de Apple. No, con el de Mac no me da, definitivamente no me dio. A mí me está tocando en otro computador que es Windows y no me aparece, solamente me aparece responder y ya. Listo, entonces ahorita cualquier cosa después de esto, te quedas y me compartes tu pantalla y yo reviso cualquier cosa, ¿listo? Isa, es lo mismo poner ahí confidencialidad. Sí, es lo mismo confidencialidad y sensibilidad. La única diferencia son las versiones de Excel, pero es lo mismo. O sea, es o sensibilidad o confidencialidad, ¿cierto? Bueno, entonces aquí no necesitamos análisis de sensibilidad, entonces simplemente la vamos a aceptar. Y nos da entonces que Cartagena se va a enviar todo a Medellín, todo desde Medellín, en Cali se va a enviar todo desde Bogotá y en Bucaramanga se van a enviar 5.200, ¿cierto? Vamos a ver si cambiando esto a menor igual, mayor igual, nos da. Sí. Vamos a ver que si haya hecho eso. Sí, mira que da igual, que fue la que me preguntó. Yo, Isa. Igual yo acabo de modificar acá, pues, en un ejercicio que tenía diferente con mayor igual y lo puse con igual y también me dio lo mismo. Ah, listo. Entonces, igual, yo creo que hubo un ejercicio que yo hice una vez en el cual me salió diferente. Pero no, entonces hagámoslo igual y en cualquier caso, pues ustedes revisan a ver, listo. Igual depende de lo que el profesor les explicó. Si el profesor les explicó con mayor igual, háganlo con mayor igual. Listo. Espérense a ver, entonces yo pongo esto igual, correspondiente a lo que tenemos ahí en el Excel. Bueno. Preguntas de este ejercicio. Bueno. Vamos entonces a seguir.
este ejercicio bien o lo pongo más grandecito? Así está bien. Ok, bueno. Entonces dice, Investment Advisor es una firma de corretaje que maneja portafolios de acciones para diversos clientes. Un portafolio particular consiste de U acciones de US Oil y H acciones de Hoover Steel. El rendimiento anual para US Oil es de 3 pesos por acción o $3 por acción y el rendimiento anual de Hoover Steel es de 5 por acción. La acción de US Oil se vende a 25 y la de Hoover Steel se vende a 50. Se pueden invertir 80,000 y el índice de riesgo de portafolios es de 0.5 por acción de US Oil o 0.25 por Hoover Steel. Tiene un máximo de 700 el riesgo, ¿cierto? Además, el portafolio está limitado a un máximo de 1,000 acciones de US Oil. Ahí nos dieron todas las restricciones, ¿cierto? Luego dice, ¿cuál es la solución óptima y cuál es el valor del rendimiento anual? Es decir, cuáles son la solución que nos dio Solver y cuál fue la función objetivo que nos dio, ¿cierto? Dice, ¿cuánto se reduciría el rendimiento anual total si el máximo de US Oil fuera reducido a 900 acciones? Cuando ustedes leen esa pregunta B, ya saben que tienen que hacer sensibilidad. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen que volver a hacer otra tabla, volver a hacer sensibilidad cambiándole el rango, el límite, ¿cierto? La restricción. Simplemente vamos a ver con unos rangos que nos da en el análisis de sensibilidad, vamos a ver si esa restricción no se pasa de esos rangos y entonces nos va a dar una cosa que se llama precio sombra. Por cada unidad que aumente o disminuye las restricciones, se va o a aumentar o a disminuir con el valor que nos dio el precio sombra, ¿cierto? Ahorita les vamos a mostrar cómo se hace. Luego dice, especifique los rangos de optimalidad, que es lo que les estoy diciendo, unos rangos que nos da el sistema. Luego nos dice, si pudiera cambiar el lado derecho de solamente una restricción de una unidad, ¿cuál elegiría y por qué? Ya lo vamos a ver. Y luego dice, interprete los precios sombra. Siempre que les hable de precios sombra, de rangos de optimalidad, Dios mío, esa palabra. Todo eso es sensibilidad. Entonces ustedes lo que van a hacer es hacer programación lineal, normal, un ejercicio de programación lineal, y cuando les saque Solver, lo van a dar ahí en el cosito que yo les mostré. Entonces primero vamos a hacer el ejercicio de programación lineal, porque donde a ustedes les quede mal hecho el análisis de sensibilidad, les queda mal el informe, si les queda mal la programación lineal, les queda mal el análisis de sensibilidad. Listo. Bueno, entonces tenemos que hay dos tipos de acciones. US Oil, que la vamos a llamar U, ¿cierto? Y Hoover Steel, que la vamos a llamar H. Esas son las acciones de U y acciones de H, lo que vamos a buscar, ¿sí o no? O sea, nuestras variables van a ser estas dos. Ahora, vamos a hacer una tablita en la cual podamos identificar cada US Oil con cada cosa que nos dijeron, ¿cierto? O sea, aquí US acciones de U y acciones H, ¿cierto? Y luego nos hablaron, primero, vamos a ver, rendimiento anual, entonces rendimiento, ahora sí. Donde nos dice que de US Oil es de 3 y de Hoover Steel es de 5. ¿Sí o no? Estamos por acá. Luego, la acción de US Oil se vende, entonces vende, ¿sí o no? 25
y 50. 50. Y por último, el riesgo. Es de 0.5 aquí y 0.25. Entonces tenemos nuestra tablita. Bueno, y nos dan unas restricciones, ¿cierto? De cada una de estas, en la cual nos dice, tenemos para invertir 80.000. ¿Sí o no? Que el riesgo máximo es de 700. Y el máximo de acciones es de 1000. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Vamos entonces a ver la función objetivo, ¿cierto? La función objetivo la vamos a hacer con respecto al rendimiento, ¿cierto? Entonces, o esa es con la venta, a ver. $80.000, ajá. No, porque la pregunta es del rendimiento anual. No. Exacto. Entonces, vamos a hacer con suma producto. Estas dos, estas dos, ¿cierto? Con el rendimiento. Ahí tenemos nuestra función objetivo. Y vamos entonces a hacer las restricciones. Las restricciones acá, yo voy a ponerles el nombre al lado de la restricción y al otro lado vamos a hacer la formulita, ¿listo? Que antes lo hacíamos al revés, aquí hacíamos la formulita y aquí le poníamos el nombre. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle acá entonces el máximo de invertir, el máximo de riesgo y el máximo de acciones. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cierto? Tenemos que para invertir, ¿cierto? Hay que ver correspondiente a cómo se vende, ¿cierto? Entonces es 25 por U más 50 por H. ¿Sí o no? Y eso, ay Dios. Y eso tiene que ser menor o igual, porque tenemos un máximo a invertir, 80.000. ¿Sí o no? O sea, lo hicimos con esta de acá. Ahora riesgo. Ahora vamos a ver quién está por acá. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el riesgo. O sea, vamos a hacerla con esta columna de acá, que es 0.5 por U más 0.25 por H. Esta tiene que ser menor o igual a 700. ¿Listo? Y U tiene que ser menor o igual a 1000. ¿Entendido ahí? Sí, señora. Listo. Ahora lo que hay que hacer es en estas tres casillitas, vamos a dividir la función, como siempre la hacemos, la restricción, ¿cierto? Entonces ponemos los signos, nuestra restricción, y nuestra fórmula, ¿cierto? Sería esta por esta más esta por esta, o con suma producto
estas dos, como estas dos. Ponlo en suma producto. Lo pusiste solo en suma. Ay, sí. Listo, muchas gracias. Voy a parar si estaban poniendo atención. Y por último, simplemente la variable u, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Si voy muy rápido, si quieren que les vuelva a explicar algo, por favor, díganme. Bueno, vamos entonces a ir a Solver, ¿cierto? Solver, tenemos que nuestra función objetivo, pero es esta, que queremos un máximo, que nuestras variables son estas dos, que nuestras restricciones van a ser estas tres menor o igual a estas tres. Aceptar, simplex, resolver. Y me da la opción, yo le doy aquí en sensibilidad, simplemente seleccionarlo y le doy a aceptar. Y vean que me abrió otra pestaña acá. Se lo va a pasar por aquí y le voy a cambiar el nombre. Dos más, para que sepan de qué ejercicio es. Y entonces aquí tenemos nuestro análisis de sensibilidad. Listo. Yo lo voy a coger acá. Y lo voy a pasar para acá. Bueno, primero lo que vamos a hacer es leer nuestras preguntas para ver qué nos piden, ¿cierto? Nos dice, ¿cuál es la solución óptima y cuál es el rendimiento anual? Es simplemente decir esto. O sea, ustedes hasta pueden copiar esto, ¿cierto? Copiar y aquí lo vamos a pegar sin el highlight. Y por último vamos a decir que el rendimiento máximo anual es igual a, y vamos a poner esto. ¿Sí o no? Hasta ahí entendimos. Que cuando nos piden cuál es la solución óptima y cuál es el valor del tanto máximo o mínimo, simplemente nos están diciendo cuánta cantidad de acciones de U vamos a coger, cuántas de H y cuál va a ser el rendimiento que nos va a dar cada una de esas opciones, de esas acciones. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a ver qué nos piden la B. Nos dice, ¿cuánto se reduciría el rendimiento anual si el máximo de US OIO fuera reducido a 900 acciones? Bueno, primero, antes de resolver, les voy a explicar, ¿cierto?, cómo funciona cada uno con este ejercicio, por ejemplo. ¿Por qué le puse el nombre aquí y no acá? Por esto. Porque si ustedes ven, al lado de cada una, o sea, el solver, el análisis de sensibilidad, va a coger los nombres que aparezcan al lado de cada uno de los valores que nosotros pusimos como para restricción, ¿cierto? Entonces vean que aquí dice máximo invertir rendimiento, máximo riesgo de rendimiento y máximo de acciones de rendimiento. ¿Por qué por rendimiento? Porque eso fue la función objetivo, ¿cierto? Y aquí US OIO, las acciones de U, las acciones de H, esto que dice valor final es lo que Solver nos dio, ¿cierto? Si ustedes se ponen a ver, nos dio 800, nos dio 1200 y aquí están, ¿cierto? Igual que este valor final es lo que nos dio acá después de que Solver nos resolvió cuántas acciones teníamos que hacer de cada una, ¿cierto? Entonces aquí está el valor final, que es lo que va antes del signo en la restricción. Bueno, en esta parte de arriba, de esta parte de arriba solamente se ve la parte de las variables. ¿Listo? Entonces, todo lo que está relacionado con las variables, este coeficiente, objetivo coeficiente, es cada una de las restricciones, ¿cierto? Si ustedes se ponen a ver rendimiento 3 y rendimiento 5, está 3 y 5.
Y esto de permisible aumentar y permisible reducir es lo que les estaba diciendo de los rangos. Entonces, nuestra base es el 3. Cuando nos dice permitivo reducir, nuestro límite inferior va a ser 3 menos 0.5, ¿cierto? Es decir, 2.5. Ese va a ser nuestro límite inferior. Y nuestro límite superior va a ser 3 más 7. Aquí está. 3 más 7, porque este es el permisible aumentar. Los rangos no son 0.5 y 7. Es el objetivo coeficiente y ustedes o le suman cuando es aumentar o le restan cuando es reducir. ¿Entendieron esa parte? No hizo. Bueno, te voy a volver a explicar. Vamos a hacer, por ejemplo, lo de los rangos, que es la C, ¿cierto? Entonces tenemos para las acciones de U, para las acciones H, y también vamos a hacer un rango, vean que también es permisible aumentar y permisible reducir en cada una de las restricciones. Entonces vamos a hacer para máximo invertir, máximo riesgo y máximo de U. ¿Listo? Y entonces tenemos que coger. Nuestras bases van a ser 3, 5, 80.000, 700 y 1.000, que son estos que dicen acá, objetivo coeficiente y restricción del lado derecho. Esto de restricción del lado derecho es nuestra restricción, los que nosotros pusimos en el lado derecho de la fórmula, ¿cierto? Hasta ahí bien, ¿de dónde sacamos cada uno de los datos? Sí, es así. Ahora, vamos a hacer primero el lado inferior. O sea, aquí van a estar cada una de estas, les voy a poner un cuadrito. Entonces, ustedes saben que un rango tiene un lado derecho, un lado izquierdo, un lado inferior o un lado superior. Entonces, vamos a hacer primero el lado inferior, que es el menor, que es estos que dicen permisible reducir. Entonces, vamos a coger igual 3 menos 0.5, que es lo que nos dice acá, que es el permisible reducir, ¿cierto? Y el permisible aumentar es 3 más este de 7. Entonces, nuestro rango para las acciones de U va a ser 10, de 2.5 a 10. Es más, los voy a poner al revés, que están como al contrario. 3 menos 0.5 y 3 más 7. Ese va a ser nuestro rango para las acciones de U. Es decir, cuánto se puede aumentar o reducir el rendimiento para ver cuánto va a ser, en este caso, por ejemplo, 0, pero cuánto va a ser lo que cambiaría la función o la cantidad del valor, de este valor final, cuánto cambiaría las acciones si hay un rendimiento diferente. Es decir, si el rendimiento ya no va a ser 3 para las acciones de U, sino que va a ser 10, si ustedes nos ponemos a ver, 10 está en el rango. Ah, sí, está en el rango. Entonces, cuando está dentro del rango, podemos utilizar este análisis de sensibilidad, los precios sombra o los reducidos costos para ver qué cambia en la función o en las variables, ¿cierto? Estas dos cambian las variables y estas dos van a cambiar la función objetivo. Vamos a ver cómo. Entonces, como les estaba diciendo, si el rendimiento ya no va a ser 3 para las acciones de US Oil, sino 10, nos ponemos a ver, sí, está dentro del rango. Entonces vamos a ver primero cuánto es este que dice reducido coste. Si este, por ejemplo, es 1, significa que por cada unidad que aumentó o disminuyó la rentabilidad, ¿cómo es que se llama? El rendimiento, entonces las variables van a cambiar. En este caso, ambos son 0. Entonces, no importa si se mueve entre 2.5 y 10, las variables no van a cambiar. Así yo cambie el rendimiento y ya no sea 3, sino 2.5, o 7, o 8, o 10,
las variables van a seguir siendo 800 y 1200, las acciones que tengo que comprar para que la función objetivo sea máxima. Vamos a ver entonces el otro rango. Sería 5, que es nuestro objetivo coeficiente de acciones H, menos 3.5, ¿cierto? Y nuestro máximo aumentar es 5 más 1, que es el que está acá, permisible aumentar. Entonces, nuestro rango va a ser entre 1.5 y 6. ¿Qué pasa si el rendimiento de H ya no está en el rango, sino que se sale el rango, o más o menos? Entonces, hay que volver a hacer con Solver otro análisis de programación lineal. O sea, ya no podemos identificar qué cambiaría con este análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es simplemente para identificar qué cambiaría en los resultados si alguna de nuestras restricciones o variables o X o Y cambia. Es un poquito enredado, yo sé, pero vamos primero a identificar cuáles son los rangos, que es lo más fácil. Simplemente sumar y restar correspondiente a lo que nos da. Siempre es con el objetivo coeficiente y con la restricción del lado derecho. Entonces, ¿saben cómo sacar los rangos? Y da una pregunta. Lo que dice coste reducido sería el valor pues que variaría por acción, pero solamente al límite inferior, o sea, al que se reduce, o también aplica para el superior. También aplica para el superior, pero no es lo que cambia con respecto al costo. O sea, sí, obviamente, pero simplemente nos dice que si cambia alguna de las coeficientes por ejemplo, en este caso de rendimiento, ¿qué cambiaría en las variables, no en la función objetivo? La función objetivo es lo que nos va a costar comprar las acciones, ¿cierto? O que lo que nos va a dar, perdón, la función objetivo como es máxima, es lo que nos va a dar un rendimiento alto. Entonces, ¿cuántas acciones tenemos que comprar de cada una? No es, eso no va a cambiar la parte de, o sea, esta parte de arriba no es para identificar qué cambia del precio, sino de las variables, o sea, de la cantidad de acciones que vamos a comprar. Esta parte de abajo sí nos va a identificar qué va a cambiar en la función objetivo, es decir, en este caso, en el precio de lo que vamos a coger de rendimiento. Hay que identificar cuando es máximo, nosotros queremos que sea más el rendimiento. El rendimiento es lo que nos va a dar la acción cuando nosotros la compremos y cuando lo tengamos, ¿cierto? No exactamente el precio de cómo lo compramos. Cuando lo compramos es la que dice vende. O sea, si nosotros nos vamos aquí arriba, esta que dice vende es como el valor en el que nos vendieron a nosotros la acción. ¿Listo? Esto de rendimiento es simplemente qué adicional, qué porcentaje o qué valor adicional. Como el interés, es como el interés que yo obtengo por haber invertido en esa acción. Exactamente. O sea, el valor adicional que nos va a dar al tener esa acción. Y por cada acción nos va a dar en las de U3 y en las de H5. Por eso, si nosotros nos vamos a ver, hay más de H que de U, ¿cierto? Bueno, en esta parte de abajo vamos a ver entonces los rangos de la parte de las restricciones, ¿cierto? Tenemos que nuestro lado derecho es de 80.000, entonces 80.000, y ahora vamos a hacer el lado inferior, entonces menos, y vemos cuál es el permisible reducir, dice 15.000, entonces 15.000, ¿cierto? Ay, le puse un cero de más. Y acá igual 80.000 más, y aquí ¿qué dice? 60.000. Es decir, si el máximo a invertir, el que nos dicen ya no va a ser 80.000, sino que ya tenemos un poquito más de dinero para invertir, ¿cierto? O menos, se va a mover entre 65.000 y 140.000. Venga, yo les pongo estos punticos para que lo identifiquen más fácil.
¿cierto? Entre 65.000 y 140.000 podemos jugar, ¿cierto? Entonces, digamos que ya el máximo a invertir no es 80.000, sino 80.001. Eso entra en el rango que tenemos. Sí, claro. Sí. ¿Listo? Entonces, por esa unidad adicional que se aumentó, se le va a sumar a la función objetivo el precio sombra de esa variable. Eso es el precio sombra. El precio sombra es qué cantidad se va a aumentar o a disminuir de la función objetivo si cambia alguna de las restricciones. Entonces, si ya no fueran 80.001, sino que fueran 90.000, ahí aumentaron, ¿cuánto fue? 10.000 acciones. Entonces, Pero ese 0. Qué pena, Isa, ese 0.093, porque yo me acuerdo que esta semana el profe nos dijo que era como al contrario, es decir, si el precio sombra es negativo, quiere decir que yo voy a ganar, pues voy a obtener una ganancia. Y si es positivo, me va a quitar algo. Entonces quiere decir que ese 0.093 se le resta, se le suma a lo que yo tengo. Algo, pucha, ya me enredé. sí, por eso. O sea, porque el profe dijo que era inverso. Pero es como depende de lo que se está evaluando. Exactamente. Mira que el precio sombra está en positivo. Si estuviera en negativo, haríamos lo contrario. Pero mira que el precio sombra está positivo, sino que está en decimal. ¿Cierto? Lo que tu profesor dice es verdad. Si el precio sombra está negativo, entonces si uno dice más por menos, da menos. O más negativo, da negativo. Y más por más, da más. O sea, ustedes tienen que jugar también con los signos. ¿Cierto? En este caso, aquí nos están diciendo que el rendimiento tiene que ser máximo, ¿cierto? Si nos dan pónganlo a pensar en la parte como racional, ¿cierto? Si ya yo no tengo 80.000 máximo a invertir, sino que puedo invertir más, entonces voy a comprar más acciones. Entonces el rendimiento al comprar más acciones va a ser más, ¿sí o no? Si yo tengo un límite menor, o sea, si ya no tengo 80.000, sino que tengo menos de 80.000 para invertir, entonces puedo comprar menos acciones, entonces la función objetivo va a disminuir porque ya el rendimiento va a ser menor. ¿Sí entiendes? Yo lo quisiera ver, Isa. Espera un segundito que mi hija está. Bueno, Entonces, bueno, nos dicen que, digamos, son 10.000 más. Entonces, ¿cómo interpretaríamos ese 0.93? ¿Multiplicándolo o qué? Pues, ¿cómo ya hallaríamos ese... se multiplicaría, por ejemplo, si son 90.000, ya el riesgo, ya el límite no va a ser 80.000, sino 90.000, esas 10.000 unidades adicionales se van a multiplicar por el precio sombra y eso que nos da se va a sumar en la función objetivo. Vamos a verlo. Terminemos aquí los rangos rápido. Aquí es 700 menos 300 y 700 más 75, que es este riesgo de rendimiento. Y esto que dice esto cuando le sale eso 1 más 30, eso es igual a infinito. O sea, no hay límite. O sea, tenemos 1.000 acciones y nuestro permisible reducir son 200 y acá es infinito. Cuando le salga este 1 más 30, eso es infinito. Y usualmente, cuando ustedes les dan este 1 más 30 y es infinito, si ustedes se ponen a ver en el precio sombra, queda Pero, 0. Listo.
Vamos a ver entonces qué fue lo que nos preguntó para ver cómo lo podemos identificar. Dice, ¿cuánto se reduciría el rendimiento anual total si el máximo de US Oil fuera reducido a 900 acciones? 900 está entre el rango de US No. Oil. Esa es la U. Sí. No, No está. no está en el rango, No está en el rango. ¿Por qué? porque está pidiendo 900 y el rango máximo son 775, ¿no? No, mira el rango aquí. Lo acabamos. Infinito. Ah, infinito. O sea, entra en el rango. Sí. Ah, sí, estaba mirando el de arriba. Por eso hay que ver, es correspondiente al rango. Por eso yo les dije, primero hagamos el rango, ¿cierto? Para que los identifiquemos. Lo primero que hay que ver, porque no nos está diciendo que se disminuye, o sea, no nos está diciendo que le restemos a 800, 900 acciones, no. Nos están diciendo que ya el nuevo, o sea, que ya no va a ser 1000 acciones, sino que ya van a ser 900 acciones. ¿Cuánto se disminuyó? 100. Sí. Si nos ponemos a ver en el permisible reducir, el máximo que podemos reducirle es 200. Entonces sí entraría en el rango. ¿Listo? Entonces aquí vemos que el rango es entre 800 e infinito. Entonces entra en el rango. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Si el número de... Espérense, yo lo pongo un poquito más hacia acá para que lo podamos ver bien. Listo. Si el número de acciones de U cambia de 1000 a 900, ¿cierto? Entonces, se puede hacer el análisis porque está entre el rango. Se puede hacer el análisis porque está entre el rango permitido y ponemos que es 800 a infinito. ¿Sí o no? Y dice, ahí el precio sombra es ¿qué? 0. Entonces, ¿cómo cambiaría o qué no cambiaría? No cambiaría el momento. Entonces, la función, espérate, como el precio sombra es 0, la función objetivo no cambiaría. ¿Sí entendieron esa parte? Dice, donde hubiera un número, entonces, ¿qué se pone con respecto a la función objetivo? ¿Cómo cambiaría en ese caso la función objetivo? Diríamos, por ejemplo, digamos que después de coger o sea, si por ejemplo, digamos que el precio sombra es 1, ¿cierto? Y entonces, ¿cuánto cambió? Cambió 100, ¿cierto? De 1000 a 900 cambiaron 100 unidades. Entonces, esos 100 se multiplican por el 1, que sería 100. Entonces, como el precio sombra es 1, la función objetivo se le aumenta, o bueno, en este caso se le disminuye, porque mira que se restó, se le disminuye en 100 pesos. ¿Sí entiendes? Sí. Cuando es la parte de restricción, lo que va a cambiar es la función objetivo, que era lo que le estaba diciendo ahorita, creo que fue a mano. O sea, ¿cómo sabemos si entonces lo que nos va a dar de rendimiento máximo va a aumentar o a cambiar? Si algo cambia, la parte de la tablita de abajo, esta tablita de abajo. Entonces cambia correspondiente a cuánto cambia la restricción. En este caso la restricción se disminuyó 100, entonces se le va a disminuir el valor de lo que se disminuyó por el precio sombra, eso es lo que se le va a disminuir a la función objetivo, en este caso porque es disminuir, ¿cierto? Si el precio sombra fuera negativo,
En este caso, sí, como es de... Se le sumaría. se le sumaría. Entonces, como en este caso que se disminuyó de restricción, o sea, ya no es 1000, sino 900, digamos que el precio sombra es -1, entonces, en ese caso, se le va a aumentar 100 pesos a la función objetivo, porque el precio sombra es negativo. ¿Por qué? Porque tenemos 100, ¿cierto? El precio sombra usualmente siempre se le suma. Cuando está negativo, o sea, el precio sombra se le suma cuando cambia algo del permisible aumentar. Y el precio sombra se le resta cuando se reduce algo de la restricción. Si el precio sombra es negativo, pues van a hacer lo contrario. Cuando se resta algo se le suma y cuando se suma algo se le resta. Ya vamos a ver, creo que tengo otro ejercicio acá con el cual podemos ver eso. Listo. Vamos a ver qué nos dice acá. Si pudiera cambiar el lado derecho de solamente una restricción en una unidad, ¿cuál cambiaría y por qué? ¿Cierto? Entonces, se debe buscar una restricción en la cual tenga el precio sombra ¿qué? ¿Más alto o menor? Yo diría que más alto, ¿Por qué? porque como estamos buscando rendimientos, entonces el que más rendimiento dé. Como estamos buscando el rendimiento máximo, queremos ver cuál cambiaríamos de los tres para que podamos tener más rendimiento, ¿sí o no? Porque acuérdense que como los tres precios sombras están positivos, si cambiamos algo, si aumentamos cualquiera de las tres restricciones, se supone que nos va a aumentar el valor del precio sombra. Entonces, ¿cuál de las tres elegirías? Creo que fue Adri la que dijo. La de 1.333333, porque significa que si yo aumento una acción, estoy ganando 1.3333. Exactamente. O sea, ya el precio sombra cambiaría la función objetivo cambiaría 1.3333 por cada valor de restricción que le aumentemos. Entonces, en ese caso, elegiríamos el máximo de riesgo para cambiar. ¿Listo? Entonces, se debe buscar la restricción con precio sombra mayor, espérense, corro esto, porque estamos buscando el rendimiento máximo, ¿cierto? Se cambiaría en este caso el riesgo máximo que tiene el precio sombra mayor, ¿cierto? Y al final nos dice interprete los precios sombra. Entonces es simplemente decir, por cada unidad de máximo a invertir que se cambie la función objetivo cambia 0.093. Voy a ponerle esto con precios, ¿cierto? Punto. Luego, por cada unidad de riesgo máximo que cambia, la función objetivo cambia 1.33 y por cada máximo de
u acciones que cambien, la función objetivo no cambia porque el precio sombra es 0. ¿Se entendieron? ¿Entendieron al menos las preguntas y cómo resolver estas 3, 4 preguntas? 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Yo sé que es un poquito enredado, pero acuérdense que igual que pasó con la programación lineal, lo vamos resolviendo y vamos entendiendo un poquito más, ¿cierto? Isabel, pero en la respuesta no sería que por cada precio, pues cada restricción aumenta o disminuya, cambia el precio, la función objetivo en tanto. Sí, o sea, Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Puse cambia para no tener que poner o aumenta o disminuye, ¿sí me entiendes? Pero por cada unidad de la restricción que cambie, porque no es de las variables, sino de la restricción, por cada unidad de la restricción que cambie, va a cambiar la función objetivo, ese mismo valor del precio sombra. Por eso puse por cada unidad. O sea, por una unidad que cambie va a cambiar eso, por cada unidad que cambie, cambia eso, y por cada unidad que cambie, pues en este caso no cambia nada. Mira que eso fue lo que puse. Dije, sí, me confundí por el máximo, sino que en el máximo entendí que por cada que aumente al máximo cambia el tal, pero no es porque el máximo dice ahí en la restricción. Pero sí, sí, es claro. sí, aquí tenía 3 espacios y lo puse todo en uno, pero bueno, ya ustedes entienden, ¿cierto? O sea, ¿qué es el precio sombra? Que por cada restricción que cambie, aumente o disminuya, va a cambiar o aumentar o disminuir la función objetivo. Listo. Mira que nos preguntaban solamente por el precio sombra. Usualmente preguntan muchos por el precio sombra. Y eso puede ser un tipo de pregunta que les pueden preguntar en selección múltiple, como ¿qué es el precio sombra? Listo. Juanes, ¿entendiste un poquito mejor? Isa, es que pues yo aquí en el otro computador voy haciendo, pero es que como te digo, si no me aparece para poder realizar esos informes de sensibilidad, no, como que no me queda tan claro. Sí, está bien, pero igual, o sea, al menos ya entendiste cuáles son o sea, cada una de las partes del análisis de sensibilidad que utilizamos en este caso, viendo aquí la pantalla mía. Sí, sí, eso está claro, Isa. Igual vamos a entonces hacer otro ejercicio. Listo. Yo sé que no va a alcanzar para hacerlos todos, pero igual yo se los dejo ahí para que ustedes los practiquen y si tienen preguntas me dicen. Yo después les envío el taller todo resuelto para que ustedes puedan hacerlo y ver si les está quedando igual. Listo. Vamos a ver si estoy grabando. No, sí estoy grabando. Ok. Que no eres... Isa, ¿y tú sabes si este quiz va a ser con Respondus o no? No puede ser con Respondus. El profe dijo que no, que era sin respondos porque como tenemos que utilizar Solver Ah, para, ya. Ahí está tu respuesta. así sea para el precio sombra, hay que utilizar Solver en un ejercicio, entonces sí, no va a haber como respondos. Exacto. Exacto. Bueno, vamos a ver, este es uno de transporte. Tiene más cosas, pero es sencillo. Listo. Dice, RPG tiene 4 plantas ensambladoras en Europa, están ubicadas en Alemania, Francia, Bélgica y Holanda. Las máquinas ensambladoras usadas en estas plantas se producen en Estados Unidos y se embarcan a Europa, llegando a los puentes de Ámsterdam, Amberes y el Harpen. Los planes de producción del tercer trimestre han sido formulados, los requerimientos de motor diésel se muestran en la tabla 1, su disponibilidad en la tabla 2 y cuál es su distribución. Bueno, nos dan 3 tablas, una con los costos, una que no es disponibilidad, que es lo mismo que capacidad de producción, ¿cierto? Y con la demanda.
Entonces, yo aquí tengo el cuadrito, ¿cierto? Donde voy a hacer las variables. Nuestras restricciones yo los pongo aquí a estos lados, ¿cierto? Entonces, nuestro disponible de Ámsterdam es 500, aquí es 700 y aquí 800, ¿cierto? Y nuestras demandas son 400, 900, 200 y 500. No sé por qué, bueno, no importa. ¿Vieron que pasé estas tablitas aquí, sí o no? Yo les voy a enseñar una forma con la que yo hacía transporte más rápido. Ustedes pueden tomarla o no, ¿cierto? Es un poquito enredado, porque es al revés, ¿cierto? Vamos a hacerla. ¿Yo qué hacía? Yo sé que estas todas son menor o igual, ¿cierto? Y que todas estas son igual. Ay, ya. Igual, enter. Para que no tenga, para que no les dé, no les seleccione otra casilla, ustedes ponen igual y dan enter. Listo. Aquí y acá, listo. Y aquí lo que yo voy a hacer es que voy a poner mi restricción, es decir, igual suma. Todo esto. ¿Por qué la pongo acá? Porque yo puedo hacer esto. Y ahí lo que hizo fue que me va a sumar la segunda casilla y aquí me va a sumar la tercera casilla. Les voy a repetir cómo lo hice. Tengo aquí la suma de los 4 de Ámsterdam, ¿sí o no? Si yo me paro en la casilla, ven que hay un cuadrito aquí en la esquinita, ¿cierto? Si yo me paro en el cuadrito, vean que el mouse cambia. Y hay una cruz, un poquito más delgada. Si yo le doy clic a la cruz y lo dejo hundido y bajo, me va a coger la fórmula que yo tengo ahí para los que seleccionen. Es decir, me va a coger esta suma, esta función de suma, y me va a hacer lo mismo con las otras casillas. ¿Cierto? Que es lo mismo que si yo cojo, le doy control C y le doy control V y control V. Me va a coger es la fórmula. Vean. ¿Sí entendieron ahí? Sí. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Igual suma. Y tengo que primero seleccionar, ¿cierto? Estos tres. Y ahora sí, los corro. ¿Cierto? Se llama arrastrar. Porque yo digo que puede ser un poquito confuso. Porque ahora tenemos la restricción al revés. Tenemos el símbolo aquí arribita, estos son nuestros límites y esto es lo que nosotros vamos a poner en Solver, ¿cierto? Ustedes pueden hacer esto. Les voy a mostrar. Pueden tener el cuadro acá y simplemente borremos esto. Y podemos poner aquí nuestra demanda. Aquí, no, este es nuestro disponible. Aquí nuestra demanda. ¿Cierto? Y poner nuestros valores, 400. Bueno. Y aquí, este. Como para que no se confundan y pongan a este lado, que es menor o igual, que este es igual, y aquí ponen las sumas.
Ustedes pueden hacer su cuadro como ustedes lo entiendan mejor. Acuérdense lo primero que yo les dije. Esta es la manera como yo lo entiendo y se los enseño para que ustedes elijan si lo quieren hacer así o si prefieren hacerlo de otra manera. ¿Cierto? Esto va a ser igual a esto. Ustedes pueden hacer el cuadro así o lo pueden hacer así. Lo importante es que ustedes entiendan y sepan dónde fue que pusieron las cosas, ¿cierto? ¿Cómo prefieren que lo hagamos? ¿Con el cuadrito así o con el cuadrito aquí, como lo hicimos abajo? Con el primero está como más fácil. Con el primero. Sí. Pero si entienden, o sea, estas son nuestras, o sea, lo que nos dio el cuadrito. Que nos dieron los cuadritos de arriba. Y lo que va a aparecer abajo de ellos, esto de acá, que puede que sea igual o puede que sea diferente, va a ser lo que nos va a dar con Solver. Listo. Pero ustedes lo pueden hacer como ustedes lo prefieran hacer. Les va a borrar este. O bueno, dejémoslo ahí para que veamos cómo nos da. Nuestra función objetivo es ¿cuál? Suma producto. Vamos a elegir nuestras variables, coma, nuestros precios. ¿Cierto? Y simplemente vamos a solver. Tenemos nuestro objetivo ahí. Nos dicen cuál debe ser la distribución, pero nos dijeron que estos eran costos. Entonces, ¿ustedes qué van a elegir? ¿O máximo o mínimo? Mínimo. Acuérdense que yo les dije, cuando es costo, es mínimo, o cuando es gasto, cuando es utilidad, o cuando es ganancia, es máximo, a menos de que les digan lo contrario, ¿cierto? Saquen el ejercicio y les diga lo contrario. Nuestras variables van a ser estas de acá, y vamos a eliminar nuestras restricciones para volverlas a hacer. Agregar, vamos a agregar estas de aquí, acuérdense que ya cambiamos el lado, tienen que ser menor o igual a estas. Y estas de abajo tienen que ser iguales a estas de arriba. Aceptar. En caso de que ustedes lo hagan con el cuadro de abajo, ustedes tienen que coger, ahí sí, estas de acá, menor o igual a estas, o estas de acá, iguales a estas de acá. ¿Listo? Ya depende de cómo ustedes hagan el cuadro. Por eso es importante que ustedes identifiquen cómo hicieron el cuadrito para poder poner las restricciones bien. Vamos a resolver, aceptar y vean. ¿Cumplen las restricciones? Sí. Listo. Entonces ya, está bien. Estamos mandando lo que nos dijeron, lo que nos pidieron en cada una. Y cumplimos con el disponible que había. La función objetivo es mínima, es decir, con eso ya, o sea, lo mínimo que nos vamos a gastar llevando eso. Y ya, es nuestra respuesta. ¿Cuál debe ser la distribución? Debe ser que para Alemania tienen que mandarse 300 de Ámsterdam y 100 de Hart. Para Francia tienen que enviarse 700 y 200, y así. Esa es la distribución. Lo que nos dio en el cuadrito. ¿Listo? Vamos a ver entonces este ejercicio, que es uno medio sencillo. Isa, y en esa pregunta que Francia cambia a 600, ¿había que sacar el informe de sensibilidad? No. Ya te voy a explicar por qué. Porque Ámsterdam solamente tiene como disponible 500 unidades. Lo que pasa es que no había visto esa pregunta, tenía razón. Como Ámsterdam solamente tiene 500 unidades, entonces solamente se pueden enviar, ¿qué? O sea, no se podrían enviar las 600 que nos piden, porque el disponible que tiene Ámsterdam es 500. Entonces esa es la respuesta de acá. Vamos a ponerla aquí abajo. Listo. La respuesta se les va a poner en rojo, dice, como Ámsterdam
Amsterdam tiene un disponible de 500 unidades, no se puede enviar las 600 unidades que nos pide Francia. Franca, vean a esto. ¿Se entienden por qué? Sí, porque supera el total del límite. Nuestro límite de Ámsterdam, si ustedes lo ven acá, es 500. Veanlo aquí. Y vean que Ámsterdam ya manda a Alemania y ya manda a Bélgica. Nosotros podemos intentar hacerlo, pero Solver nos va a decir hay un error, porque esa restricción de que tienen que ser menor o igual a 500 no se va a cumplir. ¿Listo? Bueno. Entonces a este que es de sensibilidad. Los que tienen el más al lado, vean que hay unos que tienen más y otros que no. Los que tienen al más al lado es porque son con sensibilidad. ¿Listo? Bueno, nos dice, Quality Air Conditioning fabrica dos acondicionadores de aire doméstico, uno estándar y otro de lujo. Las ganancias por unidad son de, entonces vamos a ir escribiendo precio, entonces nos dicen que hay uno estándar y uno de lujo. Y nuestro precio es de 95 y 135. 95, pusiste 96. Dios mío. Ay, no. Qué pena tengo. Bueno, entonces lo que voy a hacer acá es que voy a pasar esta tablita que está aquí. Entonces yo voy a poner ventiladores, bobinas de enfriamiento. Bueno, pongo bobinas, solamente bobinas y tiempo, ¿cierto? Vamos a poner 1, 1, 2, 12, 4, 14. Listo. Luego nos dice, para el próximo periodo de producción, la compañía tiene 200, o sea, el disponible, ¿cierto? Es 200 ventiladores, 320 bobinas y 2.400 horas disponibles para el tiempo, ¿cierto? Dice, ¿cuántos modelos estándar y de lujo deberán fabricar para maximizar la utilidad? Ya nos están diciendo máximo. Y luego, ¿qué significan los precios sombra? Hago un análisis de sensibilidad con los coeficientes de la función objetiva, ¿cierto? Simplemente nos están diciendo que que identifiquemos cuáles son los precios sombra. No nos están diciendo si suma, si resta, nada. ¿Cierto? Entonces aquí voy a poner las restricciones. Entonces, vamos a llamarle a esta E y a esta D, ¿cierto? Para identificarla. Entonces, E más D, ¿cierto? Porque es 1 y 1, tiene que ser menor o igual a 200. ¿Sí entienden por qué puse esta restricción así? Vean que estoy poniendo la restricción debajo de lo que me restringe. ¿Se están entendiendo? ¿Aló? Sí, ahí son los ventiladores Sí. de lujo y los ventiladores estándar. Sí. Listo. Acá 2E más 4D, tiene que ser menor o igual, oh Dios, a 320. Y acá 12E más 14D, tiene que ser menor o igual a 2.400. ¿Sí o no? Sí. Nuestra función objetivo es ¿cuál? Maximizar. Ajá. ¿Y cuáles son las variables o los precios que tenemos que coger? El J2 y 3 y J6 y 7. Nuestros precios. Entonces, nuestras variables con nuestros precios. Ya. Listo.
Entonces, vamos a poner nuestras restricciones con los nombres acá abajito para que Solver los coja más fácil, ¿cierto? Entonces, ventilador, bobinas y tiempo. Son nuestras 3 restricciones, ¿sí o no? Y tenemos que todas son menor igual y menor igual. Estos son 200, 320 y 2400. Y aquí vamos a formularlo. Simplemente esto más esto. Acá dice que es esta por esta más esta por esta. O pueden usar suma producto también. Estas dos como estas dos. Ahora sí. ¿Entendido hasta ahí? Sí. Listo. Vamos a datos. Bueno. Datos, solver. Nuestra función objetivo es esta. Dice maximizar. Nuestras variables son estas dos. Y nuestras restricciones van a ser estas 3 con estas 3. Aceptar, simples, resolver, sensibilidad, aceptar. Y vean que nos salió aquí al ladito, lo voy a correr acá. Le cambio el nombre, 4 más. Voy a copiar esto. Voy a pegar aquí. ¿Listo? Entonces, vamos a identificar todas las cosas de este análisis. ¿Listo? Listo. Entonces, primero nos dice cuántos modelos de estándar y de lujo deben fabricarse para maximizar. Entonces, estándar de lujo, ¿sí o no? Tenemos que esta y esta. O sea, solamente se van a hacer estándar. ¿Listo? Luego dice, nuestra función objetivo de maximizar fue 15200. ¿Listo? Está ahí. Ahora, vamos a identificar nuestros rangos, ¿cierto? Primero, rangos. Entonces, estándar, de lujo, ventilador, bobinas y tiempo. Bueno, ustedes me van a ayudar. Entonces, ¿cómo hago el rango de los estándar? Sería el permisible Mínimo sería 95 menos menos 27.5. 95 menos 27.5. Y el rango superior. Sería infinito. Muy bien. Ahora este. Sería desde infinito hasta 135 más 55. Ahora, de los ventiladores. Sería desde 160 menos 40. Ujú. desde Ah, 200, perdón, 200 menos 40. Estamos reduciendo, ¿no? Exacto. ahí 200 menos 40 hasta infinito. Ajá. Luego de acá. Sería
320 menos 320, 0. Ujú. Y aquí, Y desde 320 más 80. 400. Y ahora acá, 2400 menos 480 hasta infinito. muy bien. ¿Entendieron cómo se sacan los rangos? ¿Sí o no? Como nos dice, hago un análisis de sensibilidad para los coeficientes de la función objetivo, por eso estamos haciendo un análisis de todo, ¿cierto? Bueno, primero entonces vamos a hacer el análisis de los precios sombra, ¿cierto? Entonces tenemos del ventilador. Vamos a poner aquí precios sombra, ¿cierto? Ventilador. Entonces, por cada unidad del límite de los ventiladores, la función objetivo cambia, ¿cuánto? No, 0 pesos. 0. No cambia. ¿Cierto? Bobina. La función objetivo, por cada unidad límite de bobinas que aumenta o disminuye la función objetivo, Cambia 47.5. 47.5. Listo. Y acá vamos a hacer lo mismo. Acá, tiempo. Y acá lo único que vamos a cambiar de tiempo. ¿Entendieron cómo identificar los precios sombra? Sí. Un poquito difícil. Mira que es el precio sombra está acá. Los que son 0 es porque la función objetivo no va a cambiar. El que dice 47.5 es por cada unidad del límite de bobinas que aumente o que disminuya la función objetivo, va a cambiar, a disminuir o aumentar ese valor. Si ya no nos dicen que son 320, sino 321, entonces la función objetivo es 15.200 más 47.5. ¿Sí entiendes? Es eso último, por favor. ¿Cómo? Acabas de decir, o sea, si sale del límite, ¿cómo sería? Si, por ejemplo, mira que nuestro límite acá de bobinas es de 0 a 400. Digamos que ya no, la restricción ya no va a ser 320, ¿cierto? Que es el que tenemos ahora en el de bobinas, sino que va a ser 321. O sea, aumentó una unidad, ¿cierto? Entonces, esa unidad se va a multiplicar por el precio sombra. Entonces, 1 por 47.5, entonces da 47.5. Entonces, ese resultado se le va a sumar porque se aumentó la restricción, se le va a sumar a la función objetivo. O sea, quedaría 15.200 más 47.5, porque se aumentó una unidad. O sea, se le va a sumar el precio sombra. Es decir, que con ese aumento la función objetivo ya no es de 15.200, sino de 15.247.5. Exactamente.
porque se aumentó una unidad. Si se hubieran aumentado más, pues entonces, por ejemplo, digamos que se aumentan, pongámosle 30 unidades, ¿cierto? Ya no es 320, sino 350 el límite. Entonces vas a coger esas 30 unidades que se aumentaron por 47.5. Y ese valor de 1425 se lo vas a sumar a la función objetivo. Esta más este de arriba. O sea, nuestra función objetivo nueva va a ser 16.625 con 30 unidades que aumentaron en bobinas. ¿Sí entiendes? Isa, siempre esos aumentos pues en la función objetivo se hacen cuando el aumento o la disminución está en el rango. Si no está en el rango, no se puede hacer. Exacto. Cuando está fuera del rango, ustedes simplemente escriben cómo el aumento o la disminución está fuera del rango permitido, entonces no se puede solucionar con este análisis de sensibilidad. Si a ustedes les dicen, hagan un análisis de sensibilidad, vean a ver si se puede hacer con este cambio, y si no, vuelvan a hacer una programación lineal, entonces digamos que ya no son 320 y nuestro límite es 400. Digamos que nos dijeron que el límite de bobinas ya no es 320, sino 500. Entonces 500 se salió de nuestro límite, ¿sí o no? Como se salió de nuestro límite, lo que hay que hacer es coger acá, poner 500 y vuelva a hacer solver. Pero entonces esa sería la solución del ejercicio anterior, que decía que aumentar a 600 era. Pero es que mira que es un límite, o sea, nos dicen que cambia la parte de Francia, o sea, nos están diciendo, nosotros creemos que a Ámsterdam mande 600 unidades Ámsterdam mande 600 unidades a Francia. No nos están diciendo que cambie alguna de las restricciones, nos están diciendo es que cambie alguna de las variables. ¿Sí me entiendes? O sea, aquí nos está diciendo que quieren que acá obligatoriamente diga 600. Pero si tú te pones a ver el disponible, no nos lo dijeron que cambiaba. Es como el disponible no cambia, o sea, no nos dicen que cambie, entonces la respuesta es no se puede hacer, porque el disponible, o pongámoslo así, porque está fuera del rango. ¿Cierto? Ah, listo. Y vamos a hacer un análisis pequeñito de los coeficientes de las celdas de las variables. Si hay un cambio en los coeficientes, en la ganancia de los estándar, entonces cambiaría entre los rangos si el valor de ganancia, o sea, si el valor que nos dijeron aquí en el precio cambia entre 675 e infinito, entonces la solución óptima no va a cambiar porque mira que el costo es 0. Vamos a escribir. Lo voy a poner acá. Entonces, si hay un cambio en precio de E. Y acá, si hay un cambio en precio de D, ¿cierto? Entonces, si el precio de los estándares cambia entre 675.5 e infinito, la solución óptima no cambia porque el costo bueno, lo voy a poner así como está. Reducido coste es 0. Ahora, si el valor de ganancia en los de lujo cambia entre el rango que nos dieron, entonces la solución óptima no va a cambiar para obtener ganancias máximas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vean que está negativo.
que uno no puede tener menos tantos ventiladores. Acuérdense que esta parte de arriba va a cambiar es cuántos ventiladores estándar o de lujo, bueno, aires acondicionados estándar y de lujo vamos a hacer. Vean que ya de lujo está 0. Si acá cambia, si esto cambia, esto va a seguir igual. O sea, no va a cambiar, porque vean que esto está negativo. Nosotros no podemos decir, ah, no, ya de lujo vamos a hacer menos 55 aires acondicionados. ¿Cierto? Eso no existe. ¿Cómo está negativo? Si fuera positivo, entonces ahí sí cambia. ¿Cierto? Entonces, por eso quería explicarles acá. Si, ¿Cómo cambiaría si fuera positivo? ya te voy a decir, si el precio de los estándar cambia, de los estándar, no, de los de lujo cambia, ¿cuál es el rango? De infinito 55, bueno, en este caso de 100, de infinito a 100, bueno, de 0, porque pues, ¿cierto? De 0 a 190, entonces la solución óptima no cambia porque el reducido coste es negativo y no se pueden hacer ¿cómo le escribo? Con productos en negativo. ¿Entienden? Porque aquí tampoco cambia, aunque en el reducido coste nos da menos 55. Si fuera, pongámosle 55, ¿cierto? Pongámosle 55 y digamos que ya no es 135, sino 136. Entonces, ya no van a ser 0 de lujo, sino que como este aumentó a 150, 136, entonces esa unidad que se aumentó se le va a sumar a estas de lujo o estándar, a estas variables, la cantidad que nos dicen. Es decir, en este caso serían, pongámosle 55. Digamos que el coste reducido es 55 positivo. Entonces, si cambia una unidad en el precio de los de lujo, van a aumentar la cantidad de producción de lujo en X cantidad de unidades, en este caso 55. ¿Sí me entienden? Ok. Eso está muy enredado. Es lo mismo que pasa con el precio sombra. Lo que pasa es que en el precio sombra lo que va a cambiar es la función objetivo. Aquí lo que va a cambiar son las variables, o sea, cuánto voy a producir. Listo. Entonces ténganlo presente. La de arriba va a cambiar es las variables y la de abajo va a cambiar es la función objetivo. Listo. Yo les voy a dejar este 6 para que ustedes lo hagan. Listo. Yo les voy a decir a ver cómo está más o menos. Es largo, pero vayan haciéndolo y me preguntan, listo, porque quiero que ustedes sepan hacerlo solos. O sea, eso es lo que a mí me interesa, que ustedes sepan hacerlo. O sea, es muy chévere que yo les explique, ustedes entiendan, pero si ustedes no saben hacerlo solos, perdimos el tiempo. Listo. Les voy a poner aquí, espérense. Al menos les voy a poner esta parte. Espérense. 150. Estas van a ser nuestras restricciones. Listo. Ya ustedes
lo hace. Listo, se los dejo acá, prácticamente ya organizado. Y aquí, espérense. Isa, cuando se habla entonces del lado derecho, es lo que disminuye. Y cuando se habla del lado izquierdo, es lo que aumenta. Sí, Pues el rango inferior y al lado derecho y el rango superior al lado izquierdo. exacto, porque ponle lógica. Cuando tú reduces, pues entonces va a quedar un valor menor al que tú ya tienes, ¿cierto? Cuando tú aumentas, va a quedar un valor mayor. Por eso yo siempre hago primero Ah, ya. y luego aumentar, porque usualmente el valor menor está a la izquierda y luego el valor a la derecha. Por eso es que a veces confunde, porque aquí lo ponen al revés. Ponen aumentar y reducir. Pero yo prefiero hacerlo primero reducir y luego aumentar para que eh, Para que quede como en orden de lectura, pues como de menor a mayor. Exactamente. De menor a menor, de mayor a menor. Bueno, entonces vamos a hacer estos dos ejercicios de transporte. Ustedes hacen este, es largo, pero vean que ya les puse casi que todo ahí. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es ir leyendo e ir viendo yo por qué puse eso ahí, ¿cierto? Ya tienen sus variables, saben que la función objetiva es mínimo, saben que hay 1, 2, 3, 4 restricciones, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 restricciones. Ajá. Ustedes lo que tienen que identificar es cuál es la restricción, si es mayor o menor, ¿cierto? Cuáles son los valores que tienen que coger. Yo no los voy a confundir con esto de errores, porque estos errores no se toman. Listo. O bien cuando les dicen que errores 1, errores 2, eso no se toma. Listo. Eso no se utiliza. Aquí ustedes pueden poner la formulita de la restricción, o sea, tanto por A más tanto por B, menor o igual o mayor o igual a X, ¿cierto? Aquí para que ustedes puedan verlo, si lo quieren poner, aquí ustedes ponen, aquí van a estar sus tres, se los voy a poner en el cuadrito, aquí van a estar, aquí van a poner su signo, el límite, y aquí van a formular la restricción. Y aquí abajo ustedes van a ir resolviendo correspondiente al análisis de sensibilidad o lo que les piden, listo. Vean, dice, ¿cuál es la solución óptima y cuál es la función objetiva? Entonces es lo que nos va a resolver, ¿sí o no? Interprete los precios sombra, es lo que hicimos ahorita. O sea, si esto cambia esto, entonces aumenta la función objetiva tal, y así. Especifique los rangos de optimalidad, lo pueden hacer antes, que es lo que siempre hicimos, cuáles son los rangos, aumentar, disminuir, ¿cierto? Luego dice, si pudiera cambiar el lado derecho de solamente una restricción a una unidad, ¿cuál elegiría y por qué? Es lo mismo que nos salió en el primer ejercicio de sensibilidad. Aquí nos están diciendo que es mínimo, entonces ustedes elegirían el que es máximo, o el que tiene más precio sombra, o el que tiene menos precio sombra. Depende. Mira, Menor precio Pero el menor, sombra, el el menor. menor, porque nos dicen que la menos costos tenga. ¿sí o no? Luego nos dice, suponga que el precio de manufactura, ¿cierto? Incrementa, espérense que pongo esto. Incrementa en una unidad, incrementa a 11.2 por receptáculo de modelo A. Es decir, este 11, este 10 ya no va a ser 10, sino que va a ser 11.2. Entonces, a ustedes tienen que ver cuál es el rango de la primera tablita y ver si esta solución óptima, estos variables van a cambiar. ¿Listo? O sea, si está en el rango, bueno, entonces está en el rango, se puede hacer. Y si está en el rango, ¿qué valor les dio lo de ¿cómo es que se llama? Reducir de coste. Esta parte, ustedes tienen que identificar esta tablita, ver si está en el rango y ver qué les aparece acá para ver cuántas unidades cambian. O sea, si ustedes se ponen a ver aquí, de 10 a 11.2, ¿cuánto cambió? 1.20. Exacto, 1.20. En ese caso, a ver qué fue lo que yo puse para identificar. ¿Qué pregunta es? La E.
ustedes van a identificar, por ejemplo, creo que en este ejercicio, ese que dice permitible reducir, reducido coste, es 0. Entonces ustedes identifican, como aumentó, no va a cambiar la solución óptima, o sea, van a seguir siendo tantos de A y tantos de B, si le salió 0, ¿cierto? Aquí dice, suponga que el coste de manufactura se incrementa a 11.20 por receptáculo del modelo A y el costo de manufactura para el modelo B disminuye 5. Esto es súper importante y se me había olvidado decirles. El análisis de sensibilidad solamente puede identificar cuando cambia una cosa. Cuando cambian dos cosas o más, tiene que hacerse un análisis de sensibilidad nuevo. Entonces, la respuesta de la F de ustedes es, con el análisis de sensibilidad solamente se puede identificar el cambio de una variable. Como nos mencionan el cambio de dos variables, se debe hacer un nuevo programación lineal para identificar los cambios. ¿Listo? Entonces, tengan Así esté dentro de las variables, de los rangos, no más puedo cambiar una. solamente se puede cambiar uno. Qué buen dato. Entonces, ténganlo muy presente. Si a ustedes les dan, con este análisis de sensibilidad, identifique el cambio tal de esto y esto. Entonces, ustedes dicen, no se puede hacer porque el análisis de sensibilidad solamente puede identificar el cambio de una variable. ¿Listo? Si aquí nos dijeran, suponga que el costo de manufactura es 10, entonces nosotros sabemos que 10 es el costo de manufactura inicial, entonces sí podemos hacer el cambio B, o sea, el segundo cambio. Pero en este caso solamente se puede identificar, o sea, la respuesta de la F es, no se puede hacer, a menos de que le digan, entonces, o sea, ustedes le pueden preguntar al profesor, por ejemplo, eso depende del profesor. Hay profesores que le dicen, si a usted le pregunta, haga la solución nueva óptima, entonces ustedes tienen que coger acá y cambiar 11.2. Y luego, ¿qué fue lo otro que nos dijeron? Que disminuye 5 unidades a 5, entonces cambia 5. Entonces ya ustedes tienen que volver a hacer una programación lineal con los nuevos valores. ¿Listo? Háganlo y si tienen preguntas, me dicen. Igual también les voy a escribir pues todos mis datos en caso de que me quieran contactar, ¿cierto? Yo estoy pendiente del correo. Entonces vamos a hacer rapidito este y les dejo para que ustedes hagan este también. ¿Cierto? Isa, pero pasarnos también las respuestas para ver si estamos perdidos o no, para ver si nos dio lo mismo. Claro, claro que sí. Este yo lo hice diferente, ¿cierto? Yo creo que se puede hacer con sensibilidad, pero no lo he intentado, pero igual dejemos ese para ahorita. Yo ahorita lo resuelvo y les digo, listo. Entonces, MG Auto Company tiene tiene plantas en Los Ángeles, Detroit y Nueva Orleans. Sus centros de distribución principales en Denver y Miami. Las capacidades de plantas de producción durante el trimestre son tal. Las demandas trimestrales son tantos. El costo de transporte del automóvil es esto. Entonces, aquí están los costos. Esta es nuestra tablita. Esas son nuestras restricciones. Ya está con suma. Y nuestra función objetivo ya está hecha. Esto por esto. Listo. Vamos entonces a Solver. Dice que la función objetivo, dice que es costo, entonces vamos a hacer lo mínimo, ¿sí o no? Nuestras variables son estas, nuestras restricciones son estas 3, menor o igual a estas 3, agregar, y estas 2, igual a estas 2. Aceptar. Simplex, resolver, y voy a abrir este análisis de sensibilidad para verificar una cosa. Listo. Entonces, nos dice
Suponga que la capacidad de la planta Detroit, esta de acá, es de 1.300 automóviles en vez de 1.500. Entonces, Detroit ya no es 1.500. Y si vemos aquí, nos dice que el permisible a reducir es 0. ¿Sí o no? ¿Están viendo este análisis? Sí. Entonces, como nos dijeron que ya no es 1.500, sino 1.300, entonces, ¿qué hay que hacer? Nada, porque no se puede. Hay que hacer un nuevo, Hacer uno nuevo. una nueva programación. Ajá. Les voy a poner eso acá. Sí. Voy a poner eso aquí. Como el rango de Detroit es de infinito, de 0, de 1.500 a infinito, porque vean que acuérdense que uno tiene que, a 1.500 se le resta 0, entonces queda 1.500, y como es infinito aumentar, entonces de 1.500 a infinito, ¿cierto? No se puede hacer con sensibilidad. ¿Listo? Entonces, por eso yo hice esta tablita aquí abajo, que yo por eso sabía que había hecho algo bien. Entonces, en este caso, ustedes van a volver a resolver, ustedes van a cambiar aquí solver, las restricciones, o sea, ustedes van a cambiar la función objetivo, ya va a ser esta de acá, y así, o sea, cambian solver. ¿Listo? Pueden ponerle aquí restablecer todo, y pueden volver a hacer solver con esta tablita de abajo para ver cuál es los nuevos resultados del transporte. ¿Listo? ¿Entendieron por qué no lo hicimos con sensibilidad? Sí. Y entonces ustedes ya van a volver a resolver esto. Igual este de acá, vamos a hacerlo rapidito, listo. Entonces nos dan, vamos a leer qué dice, la unidad central de procesamiento CPU es una línea de computadores personales, se fabrican tales en estos 3 plantas y se distribuye a estas ciudades. La siguiente tabla muestra el disponible, la cantidad de CPUs disponible de cada planta, las CPU requeridas y el costo. O sea, nos dan todo de una vez en esta tablita. ¿Sí o no? Y nos dice, determine la cantidad que debería enviarse a cada planta para el almacén de minimizar el costo de embarque, y luego el almacén de Pittsburgh acaba de aumentar su pedido a 500 unidades, o sea que ya no van a ser 3.000, sino 3.500. ¿Listo? Entonces vamos a ver si se puede hacer con análisis de sensibilidad primero. Tenemos, vamos acá, la función objetivo es esta, es mínima, es esto por esto, listo. Tenemos nuestras sumas de cada uno, listo, y nuestras sumas acá. Entonces, con los solver, nuestra función objetivo es esta, queremos minimizar, nuestras variables van a ser estas, agregamos estas 3, menor o igual a estas 3, y luego, me pasé, ok. Ok, agregar, y luego estas 3 iguales a esas 3, estas todas. Me ha salido ese error porque había elegido más variables, más casillas de las que se podían, ¿cierto? Aceptar, simplex, resolver y sensibilidad. Y vamos a ver qué es lo que nos dice de Pittsburgh, ¿cierto? Aquí abajo dice Pittsburgh. El lado derecho dice permisible reducir a 3.000 y el permisible aumentar a 0. Entonces, voy a poner esto un poquito más abajo. ¿Cómo fue que dijimos en esta?
Como el rango de sensibilidad, ok. Como el rango de sensibilidad de Pittsburgh es de 0 a 3000, no se puede solucionar con el rango de Pittsburgh. Es de 0 a 3000, no se puede solucionar con sensibilidad. ¿Listo? ¿Entendido por qué este tampoco se puede solucionar con sensibilidad? Vean que aquí, si vamos a Pittsburgh, tenemos que nuestra restricción es de 3000. Nuestro permitible reducir es 3000, o sea que quede en 0, ¿cierto? 3000 menos 3000, 0. Y el permitible aumentar es 0, es decir, no podemos aumentarle nada. Es entre 0 y 3000. Y como le aumentamos 500, entonces hay que hacer una nueva programación lineal. ¿Entendido? Muchachos, preguntas. Siguen ahí. Ya nos mandas ahorita el taller con las respuestas para irlo haciendo y verificar, por favor. Claro que sí. Yo les muestro. Tengo aquí. A ver. Bueno.